2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Brigitte Cori Valdés, del área de física. Hoy vamos a estudiar junto con ustedes lo que es el movimiento circular, específicamente lo que es periodo y frecuencia. Comenzamos. Para poder comprender el movimiento circular, lo que es periodo y frecuencia, nos vamos a trasladar a un lugar que todos conocen y que nos gusta, un parque de diversiones. En un parque de diversiones podemos encontrar diferentes juegos mecánicos que obviamente utilizan ciertos mecanismos que nos ayudan a entender un poquito más lo que es la física. Uno de estos ejemplos, uno de estos juegos, es lo que nosotros conocemos como calecita o carrusel, para poder entender que su trayectoria es una circunferencia. Entonces, ahora vamos a la teoría. Muy bien, para continuar con la explicación, vamos a entender lo que es el movimiento circular, cuyas siglas son MCU. Este movimiento circular se caracteriza por tener una trayectoria circular, es decir, una circunferencia. El ejemplo que teníamos anteriormente del carrusel claramente nos muestra que la trayectoria que van a tener, que tiene ese juego, es una circunferencia. Nosotros nos vamos a ir desplazando en ese tipo de trayectoria. El desplazamiento que se tiene en un movimiento circular es considerado como la variable tita. Tita va a ser nuestro desplazamiento en el movimiento circular. Y también no olvidemos a nuestra variable del tiempo. Estas dos variables nos van a ayudar a comprender y formular lo que es el movimiento circular uniforme y además relacionarlo con lo que es periodo y frecuencia. Vamos a definir lo que es periodo. El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo en realizar una vuelta o completar un ciclo. Cuando hablamos de nuestra calecita o nuestro carrusel, seguramente vamos a dar más de una vuelta, ¿verdad? Pero no se olviden que el periodo va a ser el tiempo que va a emplear este cuerpo en dar una sola vuelta. El periodo va a ser una variable que nosotros ahora le vamos a asignar una letra, la T mayúscula. Esa es la variable con la que nosotros identificamos al periodo. ¿Qué es el periodo? En fórmula tendríamos lo siguiente. El periodo es el tiempo total sobre el número de vueltas. Habíamos dicho que vamos a hablar de una sola vuelta. Por lo tanto, el periodo T va a ser el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Como todas las variables en física, tenemos sus unidades. La unidad del periodo es el segundo. Y no te olvides siempre poner la unidad entre corchetes. ¿Está bien? Hablemos ahora de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de vueltas que da un cuerpo en cada segundo. En realidad, la frecuencia va a calcular ahora el número de vueltas que se tiene que dar en un tiempo determinado. Cuando hablábamos de nuestro carrusel, vamos a poder contar la cantidad de vueltas que está dando uno de estos caballitos en un determinado tiempo. Podrían ser 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Vamos a poder contabilizar la cantidad de vueltas. De eso se trata lo que es frecuencia. Número de vueltas entre tiempo total. La frecuencia es otra variable a la que se le va a asignar la letra F minúscula. En física, F minúscula simboliza lo que es la frecuencia. Y no te olvides, la fórmula es número de vueltas sobre tiempo total.
También podemos asignar esta otra fórmula. La frecuencia va a ser las vueltas que se dan en un segundo. No te olvides que hay una relación entre tiempo. Podemos hacer una conversión, ¿verdad? Cualquier tiempo que nosotros tengamos, sea en horas, minutos, se pueden llevar a segundos. La unidad respectiva para la frecuencia es el hertz. ¿Qué es el hertz? Es la unidad sobre el segundo. 1 sobre segundo es lo que en física se conoce como hertz. Y las unidades, no te vayas a olvidar, siempre entre corchetes, ¿ok? Ahora, haciendo una analogía, analizando las anteriores ecuaciones, nuestras anteriores fórmulas, vamos a poder nosotros obtener ahora una fórmula que relaciona la frecuencia y el periodo. La frecuencia, en relación a las anteriores fórmulas, es el inverso del periodo. Frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. ¿Está bien? Esa es una fórmula muy importante que relaciona ambos términos, frecuencia y periodo. Bien, vamos ahora a entender y recordar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y relacionarlo con lo que es el movimiento circular uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme utiliza la variable b, y yo sé que todos se acuerdan que b significa velocidad, pero esta velocidad es lineal. En el movimiento circular uniforme, esta velocidad ahora se va a llamar velocidad angular y su símbolo es w. Lo mismo hacemos para la otra variable, que es el desplazamiento, que en el movimiento rectilíneo uniforme es la x, pero nosotros ahora en el movimiento circular uniforme lo vamos a anotar como θ. Θ significa el desplazamiento del cuerpo cuando tiene este movimiento circular. ¿Está bien? Conocemos además esta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad igual a desplazamiento o distancia sobre tiempo. Nosotros vamos a cambiar nuestras variables para el movimiento circular. En vez de velocidad lineal, le vamos a anotar velocidad angular. En vez de desplazamiento lineal, vamos a anotar desplazamiento circular, que es θ. Y fíjense que el tiempo se mantiene constante. Velocidad angular, entonces, será desplazamiento sobre tiempo. Esta fórmula ya es algo más conocida. Y lo que vamos a hacer nosotros es relacionar ahora con estos nuevos términos de frecuencia y periodo. Cuando hablamos de una circunferencia, una trayectoria circular, sabemos que los ángulos, el ángulo que tiene la circunferencia, si nosotros vamos midiendo, es 360 grados. Si medimos desde un punto y damos una vuelta entera hasta el otro punto, llegando al mismo de inicio, tenemos 360 grados. Significa que una vuelta es igual a 360 grados. Y además, sabemos que una vuelta es igual a 2pi radianes, ¿correcto? Esta fórmula, estas equivalencias son muy importantes para resolver ejercicios. No te olvides, 360 grados equivalen a una vuelta y una vuelta es igual a 2pi radianes. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este valor de 2pi radianes en el desplazamiento de una vuelta, ¿verdad? Porque habíamos dicho que el desplazamiento es θ y ahora mi θ va a ser una vuelta. Por eso anoto como desplazamiento
2 pi radianes. Y finalmente vamos a anotar la variable tiempo, ¿sí? Algo más importante, recordemos la fórmula de la frecuencia. Fíjense, la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Esta fórmula es muy importante y ahora la vamos a reemplazar. Aquí podemos ver que el tiempo va a ser lo que es nuestro periodo. Y no te olvides que 1 sobre periodo es igual a la frecuencia. Por lo tanto, para la velocidad angular, yo podría obtener esta nueva fórmula que me indica que es igual a 2 veces pi por frecuencia. Esa fórmula es muy importante y nos va a ayudar a resolver diferentes problemas. Velocidad angular, W, es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Muy bien, vamos a nuestro problema. El problema es el siguiente. Nos dice, un carrusel se mueve a una velocidad angular de 0,5 radianes por segundo. ¿Cuántas vueltas habría realizado José si ha estado en este carrusel por 5 minutos? Ese es el problema que está planteado y para resolver este tipo de problemas, lo primero que nosotros debemos hacer es anotar nuestros datos y luego hacer un gráfico correspondiente, ¿sí? Esto nos va a ayudar a entender mucho mejor el problema. Hay que leer 2 veces, 3 veces si es necesario y anotar los datos correspondientes. En esta primera parte nos dan ya el dato de velocidad angular. Fíjense muy bien. Nos dice que el carrusel se mueve a 0,5 radianes por segundo. Ese dato es la velocidad angular, que yo lo voy a anotar como W. 0,5 radianes por segundo. Y nos pregunta, ¿cuántas vueltas habrá realizado José si ha estado en este carrusel por 5 minutos? Nuevamente nos da un dato muy importante, que es el tiempo. El tiempo en este ejercicio, en este problema, es de 5 minutos. Esos 2 datos nos tienen que ayudar a resolver el problema, pero también hay que reconocer cuál es la incógnita, y en este caso es la cantidad de vueltas. Me pregunta cuántas vueltas ha dado José. Entonces yo voy a anotar mi variable, la pregunta, la incógnita, que es el número de vueltas. Bien, tenemos los datos, tenemos un gráfico que nos va a ayudar a relacionar todo lo que hemos visto ahora, todo lo aprendido y lograr resolver el problema. Antes de resolver los problemas con las fórmulas ya mostradas, tenemos que ver que nuestras unidades sean las correctas. En este caso, la velocidad angular está en radianes sobre segundo y el tiempo está en minutos. Fíjense que aquí tenemos a la unidad de tiempo en segundos y aquí tenemos a la unidad de tiempo en minutos. Debemos hacer entonces una conversión. Podemos convertir rápidamente lo que son los minutos en segundos. Tenemos como tiempo 5 minutos y vamos a convertir a segundos. Esta conversión es necesaria hacerla antes para no tener problemas ya cuando estemos resolviendo y reemplazando datos. Entonces vayamos a anotar la unidad de conversión. Sabemos nosotros que 1 minuto
es igual a 60 segundos. Por lo tanto, las unidades de los minutos se van a simplificar y finalmente tenemos la unidad en segundos. Tendríamos 300 segundos. Bien, volvamos a nuestros datos. Velocidad angular y tiempo, y el número de vueltas, que es nuestra incógnita. ¿Cómo hallamos el número de vueltas? Para poder hallar el número de vueltas, antes tenemos que utilizar la fórmula de velocidad angular. ¿Para qué? Para poder encontrar lo que es el desplazamiento. Necesitamos encontrar el desplazamiento que se ha dado en ese carrusel. Hacemos un despeje rápido de lo que es desplazamiento, es θ igual a velocidad angular por tiempo. Esta fórmula nos va a ayudar a calcular el desplazamiento total. La velocidad angular es dato y el tiempo es dato. Reemplacemos nuestros datos. Velocidad angular es 0,5 radianes por segundo y el tiempo es 300 segundos. Simplificamos nuestros datos y obtenemos el desplazamiento total. Este desplazamiento va a estar en radianes. Muy bien, multipliquemos entonces nuestra velocidad angular por el tiempo. Tenemos un total de 150 radianes. Ese es el desplazamiento que hemos obtenido en este problema. Para hallar entonces el número de vueltas, ¿qué es lo que necesitamos? Nuestro desplazamiento, que son 150 radianes, y utilizar el factor de conversión que les había indicado anteriormente. Una vuelta es igual a 2pi radianes. Ese factor de conversión nos va a ayudar ahora a obtener el número de vueltas. 2pi radianes equivale a una vuelta. Entonces, las unidades de los radianes se simplifican y tenemos así el número de vueltas que dio José en este carrusel. Multiplicamos 150 por 1 y lo dividimos entre 2 veces pi, teniendo un total de 23,87 vueltas, que para nosotros significa 24 vueltas, ¿correcto? Y esa es la respuesta final. Bueno chicos, hemos finalizado el tema, espero que hayan comprendido y les haya gustado. No se olviden por favor repasar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y también no te olvides vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clases, ¿sí? Conmigo nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.